Bueno, antes que nada, pues agradecerles que estén con nosotros. El tema que escogimos para platicar con ustedes es la importancia de la planeación estratégica en todo tipo de empresa. Y esto es muy importante reconocer en todo tipo de empresa. Y esto tiene que ver con cualquier tamaño y desde luego también con respecto a cualquier giro. Quizás el punto más importante siempre es de quién es la responsabilidad de hacer la planeación estratégica. Si nosotros viéramos una empresa, cualquiera que sea, tiene accionistas, es decir, ellos tienen la propiedad y ellos seleccionan a lo que podría ser el administrador único o el consejo de administración. Y después el consejo de administración escogería y seleccionaría a un gerente general o director general. Y entonces tenemos tres etapas: la de la propiedad, la del consejo de administración, que es la de gobierno, y la del director general, que es la gestión. Hay veces que estas tres posiciones las tiene una sola persona, una persona que es dueño al 100%, que es el administrador único y que es el director general. Pero ¿en qué posición está la responsabilidad de llevar a cabo la planeación estratégica? Pues está en el Consejo de Administración. El Consejo es el responsable de llevar a cabo el plan estratégico, la planeación estratégica, ya que al director general le va a corresponder gestionar, ¿verdad?, lo que se establezca en el Consejo de Administración. Ahora, dentro del Consejo de Administración, si es una empresa ya más formada, probablemente tenga dos comités: el comité de auditoría y el comité de prácticas societarias. Y cae la responsabilidad de la planeación estratégica, de estar trabajando en ese sentido, al comité de prácticas societarias. Entonces, es muy importante saber en dónde está la responsabilidad. ¿Y por qué está la responsabilidad en el Consejo de Administración? Simplemente porque al Consejo le toca gobernar, y bajo los principios de gobierno corporativo y las mejores prácticas, nos dice que el gobierno corporativo es el sistema por el cual la empresa es dirigida y controlada. Y este concepto de dirección y control es muy importante, porque la dirección implica a dónde queremos ir y el control implica la supervisión, ¿verdad?, de quien va a estar gestionando esa dirección. Entonces, al consejo le toca dar la dirección, es decir, establecer lo que sería el plan estratégico, y luego supervisar que la gestión se está encaminando hacia ese plan estratégico. Y el controlar implica supervisar, y supervisar implica auditar. Y entonces por eso vemos que tenemos un comité de auditoría que es responsable de la auditoría externa, de tener la relación con el auditor externo, de tener y recibir los reportes de la auditoría interna, y si hay comisario, tener las relaciones con este comisario. Siempre siguiendo los criterios establecidos por los accionistas, y damos por hecho que siguen los principios de las mejores prácticas corporativas. Esta misma definición de gobierno corporativo se puede hacer más específica, y ya se habla de estructuras y procesos para la dirección y control. Y al hablar de estructuras y procesos, profundizamos más en lo que sería el plan estratégico, de cómo llevarlo a cabo, etcétera, ¿no? Y siempre tomando en cuenta a la gestión, que son los administradores, a lo que es propiamente los consejeros que forman parte del Consejo de Administración, y desde luego los socios accionistas, que indudablemente la Asamblea de Accionistas es la autoridad suprema, ¿verdad?, en toda organización. Si este es el caso, ya dividimos a la Asamblea, por un lado, que tiene la propiedad, el negocio, la empresa le pertenece. Esta asamblea nombra a un consejo de administración, que es el órgano de gobierno, le toca gobernar. Siempre
teniendo desde luego una responsabilidad fiduciaria. Y en las mejores prácticas de gobierno corporativo, en varios de los deberes fiduciarios que se deben de tener, ¿verdad? Está implicando el tener una guía, una línea de acción, es decir, un plan estratégico. Entonces, esto es muy importante. Hay una responsabilidad en el órgano de gobierno, no así en el director general, que a veces se confunde. Ahora, el director puede colaborar, generalmente puede arrastrar el lápiz y hacer estudios y una serie de cosas, pero el órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración, va a definir y aprobar el plan estratégico. Y si ese es el caso, nos podemos ya enfocar bajo este concepto de dirección y control que no debemos de olvidar, ver lo que estamos viendo actualmente en todo tipo de empresas con respecto a las tendencias de cambio, ¿verdad? Que ustedes lo han vivido o lo viven. Tenemos una situación muy dinámica, producto de varias situaciones. Una es la parte de digitalización, otra tiene que ver con todo lo que es el manejo de la información, otra tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, vivimos en un entorno de tendencia de cambio, por lo cual la dirección se hace cada vez más importante. Y no nomás eso, sino que estamos también recibiendo en las empresas la situación de tomar en cuenta todos los factores que tienen que ver con el medio ambiente, con la parte social y propiamente con la de gobernanza o de gobierno corporativo. Entonces, estamos en un medio, ¿verdad? En donde antiguamente probablemente el cambio era más lineal, ahora tenemos un cambio más, podríamos decir, con más factores, con más revolución, ¿verdad? En todos estos factores de cómo actúan y indudablemente tenemos que tener precisamente por esto una dirección más específica, más clara, ¿verdad? Para que la gestión del negocio, es decir, el director general, sepa hacia dónde los socios y dueños del negocio quieren ir. Y de aquí podríamos definir, ¿verdad?, qué es la planeación estratégica. Podemos hablar de un proceso por el cual los miembros de una organización, principalmente su consejo de administración, prevén un futuro común y desarrollan procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. Y este punto es muy importante porque aquí es donde vamos a enfatizar la plática en estos procedimientos y operaciones, porque muchas veces los consejos se quedan en prever un futuro común, ¿verdad? Pero la organización del director hacia abajo está viviendo otra situación. Y luego siempre teniendo en cuenta el entorno y los cambios que nos va presentando este entorno. Y esto para que no nos pase lo que estamos viendo en esta junta de consejo, donde aquí el presidente del consejo dice, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y por lo que ven, cada quien tiene una conceptualización diferente de, de qué se está hablando o a qué se quiere llegar. Viendo ya este concepto de la planeación estratégica, ¿cuál es, y podríamos decir, la esencia de la estrategia? Y apoyándonos en un trabajo que desarrolló Michael Porter y que se dio a conocer en un programa en el 2010, podemos definir precisamente lo que sí es y lo que no es. Si la estrategia no es cuestión de ser los mejores, y esto es muy importante, porque no existe la mejor manera de competir, sino que todo va a depender a quién tratamos de servir
y qué necesidades en particular podemos satisfacer de ese posible cliente. De tal manera que la estrategia, y esto es muy importante, es cuestión de ser únicos. Y esto nos da posibilidad a cualquier tipo de empresa y de cualquier tamaño de poder ser únicos. Es decir, de darle algo único al cliente que los competidores no pueden darle. Y esto no tiene que ver con el tamaño, ni tiene que ver con un sector específico, sino que cualquier empresa, cualquiera que sea su situación, puede ser único para un cliente y no tiene que ver, vuelvo a repetir, con tamaño, capitalización, etcétera. Entonces, la estrategia es darle un valor único al cliente que hace capaz a la empresa de satisfacer necesidades de maneras que nadie, de alguna manera, lo pueda llevar a cabo, sino nosotros. Y esto es un principio muy importante en la estrategia que debemos tomar en cuenta. Ahora, la estrategia que se puede definir en el Consejo de Administración es parte del proceso de planeación estratégica. El camino más arduo y más difícil que pocas empresas llegan a hacer es bajar esa estrategia hasta los niveles más bajos de la empresa, de tal manera que cualquier empleado de la empresa le quede claro cómo está aportando valor para lograr a la estrategia. Y es tan importante esto que los estudios que se han hecho nos lleva a esto, que 9 de cada 10 empresas fallan al ejecutar la estrategia. Luego, solo 5% de la fuerza de trabajo comprende la estrategia. 85% de los equipos ejecutivos pasan menos de 1 hora mensual discutiendo la estrategia. Solo el 25% de los gerentes tienen incentivos ligados a la estrategia global y 60% de las organizaciones no relacionan el presupuesto a la estrategia. Es decir, fuera de lo que se discutió en el Consejo de Administración y se aprobó, hacia abajo vemos que hay una falta de seguimiento y por eso es muy importante hacer énfasis en lo que vamos a tratar en esta presentación. Para terminar en la parte mía, podemos decir que el Consejo de Administración pudo haber hecho un estudio macro a través de una herramienta que es el PESTAL o PESTEL, dependiendo si se dice en español o en inglés, en donde se hace un estudio del punto de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, ¿verdad? Y después de ver todo eso, haber hecho todo ese estudio, probablemente utilizó la estrategia de las 5 fuerzas de Michael Porter y luego probablemente hizo el FODA, viendo a las fuerzas, oportunidades, ¿verdad? Amenazas, debilidades y probablemente también el FODA al cuadrado donde situó a la empresa y luego se vio dentro de la cadena de valor y tiene todo de alguna manera ya desarrollada a nivel de a dónde queremos ir, ¿verdad? Cuál va a ser el objetivo, etcétera, pero carece de una base metodológica, ¿verdad? Para poder cubrir la organización, lo que el Consejo de Administración ya estableció en su junta de consejo y que generalmente estas juntas se hacen a finales de año, principios del año, para establecer el plan estratégico. Con esto yo los dejo y le paso el sonido a Francisco. Francisco, adelante. Si quieres, veme diciendo y yo voy cambiando las gráficas. Claro que sí. Ok, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias a Mauro, gracias a CSG por la invitación para compartir hoy con ustedes la importancia de un proceso de planeación estratégica. Y me parece que el título es muy correcto porque la planeación estratégica se tiene que dar independientemente del tipo de empresa, independientemente del giro, independientemente del tamaño. Marcar el rumbo estratégico y particularmente, como lo ha mencionado Emilio, pues es una responsabilidad desde los altos niveles de gobernanza de la organización, pero además tienen que involucrar toda la organización.
Por eso, esta tarde les queremos compartir una metodología integral de un proceso de planeación, ejecución y gestión de la estrategia que ha sido desarrollado por los profesores Kaplan y Norton, son profesores de la Universidad de Harvard, y la llamaron excelencia en la ejecución, es el Execution Premium, que básicamente lo que dice es algo que es absolutamente fundamental. Para una organización no es suficiente haber definido una buena estrategia, haber pensado cuál es su futuro, haber definido claramente hacia dónde quiere ir. Si no se hace un proceso de ejecución y gestión adecuado, formidable, como lo dicen ellos, no vamos a obtener los resultados. No basta con pensar muy bien e imaginarse uno cuáles son los escenarios estratégicos a donde se quiere ir. Si no se ejecuta adecuadamente, y ya vimos, Emilio nos mostró algunas de las razones por las cuales las empresas, las organizaciones no ejecutan la estrategia, no vamos a tener los resultados esperados. Por eso, en la siguiente diapositiva, Emilio, lo que vamos a mostrarles es cómo es un proceso estratégico integral de planeación, ejecución y gestión de la estrategia. Y está representado en esta gráfica de seis pasos que involucra tres etapas principales: la planeación, la ejecución y el aprendizaje o la gestión. En la primera parte de planeación hay dos etapas fundamentales. El primer paso es la formulación de la estrategia. Y formular de la estrategia no es otra cosa que marcar el rumbo estratégico. Tiene que ver un poco con ese análisis del que nos hablaba Emilio, de entender qué competimos, en dónde competimos, quiénes son nuestros competidores, cuál es el entorno interno y externo, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cómo nos identificamos y cuál es el diferenciador que queremos para nuestros productos, para nuestros servicios, en general para nuestra compañía. Es marcar ese rumbo estratégico que sin duda es una responsabilidad del Consejo de Administración con un mandato recibido por parte de la Asamblea de Accionistas. Una vez que tenemos definido ese rumbo estratégico, que hemos formulado esa estrategia de saber a dónde queremos llevar y a dónde queremos llegar, lo debemos convertir en un modelo ejecutable, en algo que nos permita hacerle el seguimiento y estructurarlo. Esto es lo que llamamos traducir la estrategia, y la traducimos a través de un mapa de ruta que, con sus métricas, con sus iniciativas, de las cuales vamos a hablar en un par de minutos, pues nos va a permitir que esa estrategia definida tenga cuerpo, tenga estructura, nos permita ejecutar de una manera concreta. Una vez que tenemos definida esa estrategia y traducida a través de unos objetivos estratégicos, como ya lo vamos a ver, pasamos a la etapa de la ejecución. Ahí empezamos a movilizar a la organización para que eso no se quede en el nivel superior, sino que toda la organización realmente se involucre en ese proceso de hacer que esa estrategia se vuelva una realidad. Y entonces llegamos al paso 3, que es alinear a la organización, asegurar que la estrategia baja a los distintos niveles. Primero a la primera línea de reporte y luego a las unidades funcionales, a las unidades de apoyo. Es decir, que cada quien en la organización, que cada una de las funciones esté debidamente alineada con esa definición estratégica que se ha hecho desde el alto nivel. Y en el paso 4, lo que hacemos es integrar a las operaciones. Nos aseguramos que los procesos, que la toma de decisiones, incluso que la asignación de recursos para los distintos procesos y proyectos estén alineadas y obedezcan a una estrategia definida. Muchas veces las organizaciones hacen muchos procesos de manera más de gimnasia que de estrategia, porque obedece más a cómo está la estructura, y entonces cada área hace procesos, asigna recursos, pero no necesariamente porque están alineados con una estrategia definida a alto nivel. Una vez entonces que hemos alineado esa estrategia y la estamos ejecutando, pasamos a la etapa de aprendizaje o de gestión. Y allí lo que involucra es monitorear permanentemente el desempeño de esa estrategia y el desempeño de la organización, evaluar sus resultados y permanentemente tomar decisiones sobre los resultados que nos va mostrando. Es decir, vamos sabiendo qué va ocurriendo con la estrategia, con sus indicadores, con sus metas, y vamos retroalimentando para pasar a la etapa 6, que es la de actualización e integración. Las estrategias no están escritas en piedra, obedecen a un entorno de negocio, obedecen a una realidad de cómo la empresa o la organización se mueve. Y muchas veces tenemos que ir actualizando la estrategia en la medida en que vamos ejecutándola y vamos entendiendo que hay necesidad. Entonces, vamos a entrar un poquito en el detalle de esta estructura metodológica que nos permite ir desde la formulación, la ejecución y la gestión de la estrategia. En la siguiente diapositiva, lo que mostramos es entonces que de alguna manera lo que estamos es integrando dos elementos fundamentales
en la parte central, que es la traducción de la estrategia. Es decir, una vez definimos toda la parte de rumbo estratégico con la misión, con la visión, con los valores, cuando fijamos exactamente el norte y a dónde queremos ir, y luego cuando en la parte de abajo tenemos toda la parte operativa, toda la parte de procesos, toda la parte de asignaciones ya de responsabilidades directas, lo que tenemos en la mitad es exactamente la parte de traducción a través del mapa estratégico y el Balance Scorecard, que hoy en día sigue teniendo una relevancia importante, que lo que nos permite es implementar esa estructura estratégica que se definió, mantener el enfoque, poderla medir y poder además desarrollar unas iniciativas estratégicas que al final del día, como lo vamos a ver más adelante, es lo que nos va a permitir que los objetivos se conviertan en una realidad. Vamos a la siguiente. Hemos dicho entonces que en la mitad está ese elemento de traducción que es el mapa estratégico. El mapa estratégico es una herramienta muy poderosa que nos permite responder 5 preguntas fundamentales en un proceso estratégico de una organización. La primera pregunta es, ¿cómo se verá nuestro modelo económico? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los resultados que queremos obtener? Es evidente que para una organización, para una organización privada, pues el resultado fundamental es el generar valor para los accionistas. Es generar valor en la organización para los distintos públicos, pero fundamentalmente el valor económico para sus accionistas. Esto viene como resultado de crecer sus ingresos, crecer y desarrollar la base de negocio que la compañía tiene, incrementar los márgenes de rentabilidad a los distintos niveles, al nivel primero de una utilidad bruta, una utilidad operativa, a un nivel de EBITDA, a los distintos niveles como la organización esté midiendo y desarrollando y controlando los niveles de rentabilidad, mejorar su estructura de costos, por supuesto, que es lo que finalmente va a impactar en los márgenes que la organización maneje, y por supuesto una mejor utilización de los activos, aquello que financieramente llamamos la rotación de activos, en la medida que el capital de trabajo, en la medida que los activos fijos, en la medida que en general la compañía tenga una mayor utilización de esos activos, pues va a haber un mayor retorno, y estos son los elementos que en últimas van a permitir esa generación de valor. Pero entonces luego viene una segunda pregunta fundamental, y es ¿a qué clientes servimos? ¿En qué y en dónde y qué les proveemos? ¿Con qué elementos de diferenciación vamos a trabajar a estos clientes para lograr esos resultados financieros? Y entonces aquí viene la propuesta de valor. ¿Cuáles son nuestras características de producto, de precio, de calidad? ¿Cuáles son las características en relación con el servicio que nosotros ofrecemos? ¿Cuál es el valor de la marca? ¿Cuál es la forma como hemos desarrollado un reconocimiento entre nuestros consumidores tales que prefieran nuestro producto, prefieran nuestro servicio y al final del día nos permitan tener los resultados financieros? Y entonces pensamos en una siguiente pregunta: ¿cómo es nuestro sistema de valor y cómo debe estar estructurado para servir a nuestros clientes? De alguna manera lo que decimos es, ¿y cómo deben ser los procesos internos para poder dar ese valor agregado? Entonces empezamos a pensar en los procesos core de organización. ¿Cómo es el proceso de innovación? ¿Cómo hacemos para desarrollar esa característica de producto, esa característica de servicio? ¿Cómo hacemos para desarrollar las franquicias que nos van a permitir dar ese valor agregado? ¿Cómo son nuestros procesos administrativos de los clientes? Tenemos un proceso de atención de la demanda, tenemos un proceso de clientes, tenemos un Customer Experience que nos permite identificar exactamente el Customer Journey para entender cuáles son sus requerimientos y cómo los podemos satisfacer. Los procesos operativos están fundamentados en una excelencia operativa tales que nos van a permitir tener los costos competitivos y al mismo tiempo la eficiencia organizacional que nos permite resultados de clientes y resultados financieros, como estamos mostrando. ¿Y cuáles son los procesos de gestión integral, procesos sociales, procesos ambientales? Somos un ciudadano corporativo como lo es, como debería ser, de tal manera que los criterios de ESG y además los criterios de gestión y de control y de transparencia lo cumplimos en la organización. Es decir, cómo estamos realmente entregando el valor como organización. Y en la base está una pregunta que es fundamental: ¿qué conocimiento necesitamos? ¿Qué capacidades organizacionales? ¿Cómo estamos estructurados para poder dar ese valor? ¿Tenemos las competencias estratégicas? ¿Tenemos la tecnología que se requiere? ¿Tenemos el clima organizacional, el liderazgo, la estructura que la empresa requeriría en un momento determinado para poder tener los procesos, dar el valor agregado y dar los resultados esperados? Y finalmente,
¿Cuál es el portafolio de iniciativas o cuáles son las actividades que nos van a llevar a que esas definiciones del nivel superior se vuelvan una realidad? Simplemente decir que queremos ser buenos, que queremos exceder en servicio, que queremos tener procesos de clase mundial, que queremos tener alta rentabilidad. Por el hecho de expresarlo como tal, no es suficiente. Tendremos que desarrollar iniciativas estratégicas que cumplan con ese tema. Por eso, en el siguiente slide, Emilio, mostramos ya lo que es esta herramienta que literalmente es una hoja en la cual traducimos la estrategia en un mapa de ruta. Y entonces presentamos, en primer lugar, cuál es la visión de la compañía, cuál es la visión para un periodo de 3, 5 años, el periodo de visibilidad que tenga. Típicamente las organizaciones aquí también comparten su misión, porque es parte de decir y cuál es la razón de ser de nuestro negocio, a dónde queremos servir y cuál es la fundamentación que nosotros tenemos. Y entonces, respondiendo a las preguntas que vimos en la diapositiva anterior, pues ya podemos establecer ese mapa estratégico en lo que nosotros llamamos técnicamente las 4 perspectivas. La perspectiva financiera, que son los objetivos de resultado y son esos resultados de mediano, largo plazo que la organización se está planteando. La perspectiva de clientes, ¿qué queremos lograr? ¿Cuáles son esos resultados que lográndolos en nuestros clientes nos van a permitir generar resultados financieros? ¿Cuál es esa propuesta de valor diferencial que nos haría, como dijo el profesor Porter, únicos con una definición clara estratégica desde ese punto de vista? La perspectiva de los procesos internos, es decir, ¿cuáles son esos objetivos impulsores o de operación, como lo veíamos en la diapositiva anterior, que nos van a permitir tener procesos de clase mundial, tener procesos costo efectivos, tener procesos diferenciadores para llegar a los resultados? Y finalmente, el cómo lograrlo, que son las capacidades organizacionales, desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de liderazgo y desde el punto de vista de tecnología. Este es entonces ya un mapa estratégico que nos permite vislumbrar cómo se traduce una estrategia en unos objetivos. Aquí lo que van son objetivos estratégicos definidos que cuando una vez lo hemos definido en la siguiente diapositiva, lo que vemos es cómo se complementan. La actividad típica que hacen las organizaciones una vez se han definido estos objetivos es para cada uno de ellos identificar cuáles son los indicadores, es decir, cómo lo vamos a medir. ¿Cuáles son las relaciones que vamos a tener? Si vamos a decir que vamos a mejorar servicio al cliente, entonces vamos a identificar qué es el número de unidades entregadas por minuto o el indicador que corresponda dependiendo del objetivo que estamos buscando. Si estamos pensando en una capacidad organizacional, el indicador será el número de ejecutivos entrenados en las capacidades de liderazgo. Qué sé yo, las distintas indicadores que cada uno de los objetivos de los que estemos hablando requieren. Para cada uno de esos indicadores deberá establecerse una meta de corto, de mediano y de largo plazo. Seguramente metas que van a indicar el nivel de desarrollo, de mejora y de alcance y de impacto que la organización va a tener en los resultados. Y finalmente las iniciativas, lo que les mencionaba. Si queremos mejorar los resultados, tendremos que tener unas iniciativas que nos permiten lograrlo. Siempre hablamos un objetivo típico es mejorar el servicio al cliente. Solamente con expresar el deseo que quiero mejorar el servicio al cliente no se va a lograr. Tendremos que implementar un área de servicio al cliente, tendremos que implementar unos cuestionamientos, unas mediciones específicas para que realmente logremos esos resultados. Son entonces las iniciativas que se llaman típicamente o iniciativas estratégicas los que nos van a permitir llegar a los resultados de esos objetivos planteados en las metas que hemos establecido. Seguimos. Una vez que hemos definido, y normalmente se hace a primer nivel, a nivel del Consejo de Administración, a nivel de la Dirección General para que baje en la organización, al primer nivel corporativo se establece este mapa estratégico con toda la robustez que acabamos de ver, con sus indicadores, con sus metas, con sus iniciativas. Se hace lo que se llama el desdoblamiento estratégico, es decir, asegurarnos que las distintas unidades de negocio, que las distintas empresas, si estamos hablando de un grupo empresarial, o que las unidades de negocio, las unidades tácticas o las unidades estratégicas de apoyo desdoblen esa estrategia y desarrollen su propio mapa estratégico para asegurar que la estrategia baja verticalmente a los distintos niveles. Incluso llega al nivel de los mandos medios, donde ya no se hacen mapas estratégicos, sino tableros de control para asegurar que toda la organización está debidamente alineada. También ocurre la
alineación horizontal y corresponde a aquellas iniciativas y aquellos proyectos en los cuales más de un área está involucrada. Típicamente el área de tecnología, el área de compliance, el área de capital humano, el área de innovación, el área de desarrollo de negocios. Son áreas transversales que dependiendo del tamaño y la complejidad de las organizaciones tienen que interactuar transversalmente en este desdoblamiento de la estrategia para asegurar la alineación integral. En la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo esto ya a nivel individual baja en términos de los objetivos, es decir, hay incluso una alineación operativa y entonces todo esto se convierte en los objetivos desde el primer nivel que va bajando a los objetivos de nivel de directores, de vicepresidentes o de jefes y luego los niveles operativos para asegurar una vez más que la alineación se da también a nivel operativo en los trabajos que cada quien desarrolla. Y en la siguiente diapositiva lo que mostramos es que los procesos en la organización deben estar alineados con esa definición estratégica que se hizo de alto nivel. Si tenemos procesos operacionales fundamentales, claves en la organización, que no están alineados con la definición estratégica, pues ese es un gap que tenemos que identificar y que tenemos que alinear, porque de lo contrario, primero, no está contribuyendo con el desarrollo estratégico y segundo, no está generando el valor. Si tenemos un proceso de innovación que no está adecuadamente identificado, alineado y definido con un objetivo estratégico, por ejemplo, de generar una diferenciación en el tipo de producto y servicio que nosotros estamos dando, pues entonces no hay una alineación y entonces el proceso muy seguramente está yendo por un camino distinto de la definición estratégica y del objetivo estratégico y del impacto que desde el punto de vista de resultado que queremos tener en una organización. Vamos a la siguiente. Hemos hablado de las iniciativas estratégicas como aquel portafolio de iniciativas que van a permitir que los objetivos se cumplen. Y queremos aquí hablar de un concepto fundamental que es la suficiencia estratégica que tiene que tiene que ver con las iniciativas. Si nosotros nos hemos planteado un objetivo de mejora, mejorar el tiempo de servicio al cliente, mejorar el tiempo de entrega, mejorar el alcance del servicio que da un área en particular, pero esa área en particular sigue haciendo lo mismo, pues básicamente estamos hablando de que es el business as usual, es decir, no hay un cambio significativo en la forma en que el área actúa, en la forma en que el área entrega su servicio. Y entonces para llegar a la meta, establecida en la visión, se establece lo que se llama el gap estratégico. Ese gap estratégico es lo que define la suficiencia estratégica, es decir, las iniciativas tienen que tener el contenido tal que nos permita llegar a la meta, cumplir con ese gap estratégico, dar ese valor agregado para que entonces los objetivos que tienen un resultado incremental, que tienen un objetivo de valor significativo, se cumplan. De lo contrario, la organización va a seguir dando los resultados que se esperan. No va a tener ese resultado incremental que dependiendo del tipo de resultado esperado nos estamos planteando. Estábamos diciendo, la compañía quiere mejorar en un 15% el servicio al cliente, pero si sigue haciendo lo mismo, si no implementa realmente procesos, herramientas, software, tecnología, capacidades organizacionales diferentes, pues realmente ese gap estratégico nunca se va a cerrar y continuaremos de la misma medida. Vamos a la siguiente. Normalmente cuando una organización hace todo este proceso de haber definido cuáles son todas sus iniciativas estratégicas, llega a un punto de tener una matriz como la que ustedes ven y entonces ven en la parte vertical los objetivos estratégicos y en la parte horizontal las distintas iniciativas. Es fundamental hacer la correlación para asegurar que cada uno de los objetivos tiene suficientes iniciativas y con el impacto y la suficiencia que acabamos de ver para asegurarse que los objetivos se van a cumplir. Típicamente se llama esto también un proceso de priorización y de impacto para saber que hemos definido las iniciativas que corresponden, que le vamos a asignar los recursos y que además de eso las vamos a monitorear para que al final del día se den los resultados esperados. Vamos a la siguiente. Cuando revisamos todo este proceso y toda esta metodología, de lo que estamos hablando es de un modelo de gestión estratégica integral que relaciona la definición estratégica que ustedes ven arriba en el mapa estratégico con la parte de abajo y es toda la operación. Es decir, definimos estratégicamente una
organización, la traducimos en un mapa con unos objetivos a los cuales le hemos definido unos indicadores, unas metas, hemos establecido un portafolio de iniciativas y de proyectos. Es más, hemos hecho una asignación de presupuesto, lo que se llama el Stratex, el CAPES, unos gastos asociados o unas inversiones asociadas a los proyectos estratégicos, y la organización empieza a funcionar, se desdoblan los procesos, implementamos procesos claves para asegurar que esos objetivos se cumplen. Y entonces se va retroalimentando, se va midiendo, hay procesos que se hacen, se implementan, como por ejemplo una oficina de la gestión de la estrategia, una revisión de análisis de estrategia a partir de unas reuniones para asegurar que vamos midiendo el desempeño de la estrategia, pero sobre todo adicionalmente que vamos tomando decisiones en esa gestión estratégica para asegurar que no se queda una definición estática, que no se separa de unos resultados, sino que permanentemente vamos gestionando integralmente el desempeño de la estrategia, tomando las decisiones y asegurando que al final del día logramos los resultados. De esta manera es que una metodología integral como esta permite que la organización no solo se defina estratégicamente como es su objetivo desde el alto nivel, pero además que llegue a los resultados que inspiraron ese rumbo estratégico. Vamos a la siguiente. Todo este proceso, además, pues tiene un impacto en la organización significativo desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista integral. Por supuesto, toda la asignación de recursos en un modelo presupuestario, por supuesto, el diseño de la estructura organizacional a partir de las capacidades, a partir de la estructura, a partir del liderazgo que se requiere, necesidades de capacitación a partir precisamente también de las capacidades requeridas, la arquitectura de procesos asegurando que está debidamente alineada con la definición estratégica de alto nivel, los sistemas también, políticas y normatividad. En todo esto hay un elemento central que también es parte integral, y lo mencionaba Emilio al principio, del gobierno corporativo, y tiene que ver con el control interno y el control integral en las políticas y la normatividad. Todo esto hace ver una organización integral desde el punto de vista de gobernanza, pero además desde el punto de vista de fijar un rumbo estratégico y, lo más importante y que siempre insistimos, en llegar a los resultados y generar el valor que las organizaciones determinan. Vamos al siguiente. Es fundamental, y siempre recomendamos también que haya los suficientes recursos desde el punto de vista de tecnología para que estos sistemas y estos procesos sean ricos en la información y se puedan tomar las decisiones. Hay mucho software en el mercado que permiten que toda la información que se deriva de la gestión sobre estos mapas estratégicos, las metas, los indicadores y los mismos proyectos estén automatizados, porque se convierte en una información muy relevante para la toma de decisiones, para el monitoreo, para la evaluación. Incluso muchas organizaciones utilizan para la evaluación individual de desempeño de los ejecutivos a los distintos niveles toda la información que se deriva. Entonces, hay herramientas muy poderosas que además trabajan en la nube, que permiten toda esta gestión estratégica integral y el manejo de la información, que normalmente resulta siendo bastante robusta como información, pero además para la toma de decisiones en la organización. Y en el último slide lo que hacemos es un resumen, pues, de los beneficios. Un modelo como este permite no solo esa definición estratégica al entender cuál es el entorno en el cual nos movemos en términos de competencia, en términos de mercados, en términos de barreras y en términos de a dónde queremos ir, sino además permite identificar los habilitadores para que la gestión operativa esté alineada con esa definición estratégica. Permite una alineación de procesos, de presupuestos, de recursos en la organización, alinear a la organización, al personal, a los procesos, para que todos trabajen y logren los resultados esperados. Y al final del día fortalece la gestión de una manera integral, logrando hacer una evaluación integral del desempeño y permitiendo conseguir los resultados. Finalmente, tenemos un par de ejemplos y los voy a mostrar muy rápidamente, solamente para que ustedes se den cuenta cómo una metodología de esta es utilizada para diferentes tipos de negocios, para diferentes tipos de empresas. Este es el ejemplo de un mapa estratégico hecho para un banco comercial, donde ustedes ven típicamente los resultados, aumentar la facturación, crecer en las utilidades, gestionar los recursos. En el tema de clientes, por ejemplo, ofrecer productos diferenciadores, incrementar la participación de mercado. En la estrategia operativa, el manejo de las categorías financieras de productos que ellos tienen, el soporte al negocio, procesos claves como omnicanalidad, como digitalización,
como enfoque en el cliente, y en la parte de abajo que les mencionaba, en la base del mapa estratégico de capacidades, el capital humano, la tecnología, como elementos centrales de una estrategia. Les quiero compartir dos ejemplos más, solamente para que vean la fortaleza y la riqueza de un mapa estratégico. Este es un mapa estratégico hecho a la Auditoría Superior de la Federación. Este fue el mapa estratégico del periodo 2018-2026 y es perfectamente aplicable. Ustedes ven aquí una misión y una visión de la Auditoría Superior de la Federación y los resultados, en este caso, por ejemplo, contribuir al buen gobierno de las entidades públicas y su rendición de cuentas, ser un órgano reconocido por su capacidad técnica, la propuesta de valor, que en este caso para una entidad como la auditoría es incidir a los entes fiscalizados sobre los riesgos de los recursos y de los riesgos identificados, ser una fuente confiable de información sobre la rendición de cuentas, en la parte de estrategia operativa muy grande, fomentar la calidad, eficiencia operativa, vinculación interinstitucional, gestión institucional, el capital humano y la organización. En este proyecto, por ejemplo, salieron 157 objetivos de contribución, 237 indicadores y 147 iniciativas. Verán lo robusto de un mapa estratégico como este. Y finalmente, les quiero compartir otro mapa estratégico de una organización totalmente diferente, la Coparmex. Aquí se hizo el plan estratégico para el periodo 2019-2023 y se construyeron dos mapas estratégicos. Uno en la función de la Coparmex creando la visión de país y otro el de la transformación propiamente. En la visión de país, como el rol concreto de la Coparmex, por ejemplo, se estableció una visión, ser la institución empresarial líder en el logro de avances significativos en el desarrollo económico y social del país, con unos objetivos estratégicos, el tema, por ejemplo, de transparencia, el tema de legalidad, todos estos temas fundamentales que contribuyen a un mejor país, con unos objetivos específicos para cada uno de sus comités. Y en el siguiente mapa estratégico, eh, eh, lo que muestra es, y entonces estratégicamente, qué tenía que hacer la Coparmex ya para poder adaptarse y poder dar ese valor. Entonces, en los resultados, cumplir el plan estratégico, incidir en el entorno, en la estrategia operativa, el fortalecimiento estructural, generar contenidos, posicionamiento de incidencia, eficiencia operativa. Es decir, ¿qué tenía que hacer internamente la Coparmex para generar el impacto? Y finalmente, creo que tengo uno más, es un mapa estratégico uno más adelante. De una compañía internacional que todos conocemos. Swatch es una empresa muy interesante que ha pasado por muchos procesos a lo largo de su historia, con toda la competencia que vivió, con caídas, con subidas y todo lo demás. Interesante cómo ellos construyeron un mapa estratégico en la perspectiva financiera, cómo a partir de la innovación crearon unos indicadores financieros muy fuertes, unas perspectivas de clientes también significativas a partir de la diferenciación que quieren lograr, con una perspectiva de procesos muy orientadas a los productos, al desarrollo de imagen y en general. Es decir, es un vistazo muy rápido que les queremos dar, pero que tiene que ver cómo la fortaleza de un mapa estratégico traduce una definición estratégica para que luego pueda ser ejecutada, medida, gestionada y evaluada. Finalmente, simplemente para contarles que estos procesos se hacen en organizaciones de todo tipo. Nosotros somos AMSG, una compañía que lleva 20 años haciendo estos procesos en México. Lo hemos hecho con organizaciones como las que ustedes ven aquí en esta diapositiva. En algunos casos es un proceso completo, en algunos casos proceso parcial, pero también en la siguiente diapositiva lo que les mostramos es que incluso para entidades del sector público, en los últimos años no tanto por razones obvias, pero también para el sector público, procesos estratégicos como este funcionan. Me despido con la última diapositiva presentando nuestra compañía. Somos AMSG Tantum Group, pues trabajamos en estos temas de gobierno corporativo y estrategia, y felices de contestar cualquier inquietud que ustedes puedan tener, y ojalá que no los hayamos cansado con tanta información. Lo que queríamos era darle una perspectiva integral de por qué es importante la estrategia en una organización. Y No, recordarles también ah, que tenemos una relación con, con GSG, Mefintax, en la parte de una relación estratégica para todo lo que es la planeación estratégica. Sí, mu- adelante, Mauro, si muchas hay gracias. preguntas.
Sí, sí, pues primero que nada agradecerles esta gran exposición por parte de los dos, Emilio, Francisco. Creo que no, al contrario, como todo en la capacitación nos deja muchas inquietudes y dudas. Voy a ser breve con algunas preguntas, hemos tratado de agruparlas, muchas van en el mismo sentido, y nos preguntan, por ejemplo, en una empresa, ¿quién ejecuta la estrategia? ¿El área de planeación estratégica o las áreas involucradas? Nos dice Leticia Ojeda. Leticia, la ejecución está en cabeza de la Dirección General con todo su equipo y te diría yo que la ejecuta cada área dependiendo de los objetivos y de las áreas que implica. Como vimos, el mapa estratégico es suficientemente incluyente y normalmente abarca toda la organización. En cabeza de la Dirección General con toda su primera línea, es a partir de ahí que se ejecuta estructuradamente dependiendo de los distintos temas. Muchas gracias, Y Francisco. hay que verlo como ahora se ve el riesgo, no hay hay un área de riesgo, a lo mejor un área de auditoría interna, pero el riesgo y responsabilidad de cada uno de las áreas de una empresa. El plan estratégico de gestionarlo es una responsabilidad en toda la organización, no es de un área, es de todos. Por eso es muy importante lo que comentaba Francisco, de que se alinea la organización y los procesos para que esto cubra desde los niveles ejecutivos hasta los niveles más operativos. Muchas gracias. Nos dice Vicente Flores, en una empresa familiar que no tiene un consejo de administración, ¿quién debe definir la planeación estratégica? Bueno, toda empresa tiene socios, es decir, están los socios. Puede ser que sea uno. Toda empresa tiene o consejo de administración o administrador único. Ahí está otro puesto. Y toda empresa tiene un gerente general o director general. ¿Verdad? Aunque, puede ser que en una empresa familiar que está en el fundador, una persona tiene todo. Es el dueño único, es el administrador y es el director general. En su función de administrador único, que es la parte que establece la ley de sociedades mercantiles, en esa parte está la función de hacer el plan estratégico, porque es una función del gobierno. Y el gobierno está en el consejo de administración o en el administrador único. Muy bien, muy interesante. Agrupando algunas preguntas que van en el mismo sentido, dice, ¿por qué le cuesta trabajo o hay empresas que no logran bajar el plan estratégico a todos los niveles de la organización? Hay varias razones. La primera es realmente que tienen un proceso de comunicación muy débil. Una de las barreras que normalmente encontramos en por qué no hay una ejecución adecuada es la falta de comunicación. No se baja, no se comunica, es parte de debilidades de la organización. Uno pensaría que es un elemento tan fundamental, pero tiene que ver mucho con la debilidad de las estructuras de comunicación que tienen las organizaciones. No la comunican, no la bajan, no hacen parte de los objetivos, no se involucra a las personas, sino que se tiene la tendencia también en muchas compañías que es un tema confidencial, que no lo puede conocer porque es la estrategia. La estrategia en lo que tiene que corresponder a cada nivel tiene que comunicarse, tiene que bajar, porque si no, no se ejecuta. Se vuelve demasiado confidencial y eso ocurre mucho en compañías, digamos, familiares, en compañías muy privadas, en que se confunde el tema de privacidad con el tema de no acción. Y entonces como que se desconecta lo que se llama la gestión operativa de la parte estratégica y por consiguiente los resultados son muy pobres. Muy bien. Y les voy a despedir con esta última pregunta. Sé que están ocupados, ustedes van a otros asuntos, pero también nos han preguntado mucho esto. Dicen, todos los niveles perdón, sí, ¿cómo debe de seleccionarse? Perdón, porque ya hay algunas preguntas que ya han quedado contestadas con su brillante exposición y estas respuestas, pero creo que esta no. ¿Cómo se seleccionan las iniciativas estratégicas? ¿Cómo deben de seleccionarse? La, la selección tiene que obedecer a la alineación con los objetivos. Lo primero que hay que definir son los objetivos estratégicos que están alineados con la visión. Una vez que se definen los objetivos y particularmente sus indicadores y sus metas, esos son los que van a decir qué se necesita hacer. Si un indicador, si una meta en un objetivo específico nos muestra que hay algo que no se está haciendo en la organización, que hay algo que se tiene que hacer, eso es lo que va a determinar exactamente que ahí se requiere una iniciativa. Luego, como lo mencioné muy rápidamente, viene un proceso de priorización según el impacto, porque las iniciativas hay que evaluarlas, hay que ver cuál es el impacto, cuál es el costo-beneficio, hay que ver qué recursos requiere y entonces se debe hacer una priorización
dependiendo del impacto y la costo efectividad que tiene, pero fundamentalmente se definen a partir de la necesidad del gap estratégico que hay en los objetivos para lograrlos. Francisco, Emilio, muchas gracias. Muy brillante su exposición, interesante. Hay muchas preguntas más, pero creo que van muchas relacionadas con lo que ya contestaron. Invito a nuestros asistentes a que se comuniquen. Ya vieron nuestros números, nuestros correos electrónicos. Con todo gusto estamos en la mejor disposición para poderles orientar, poderles ayudar. Y quisiera pedirles si tienen algún último comentario, algo que adicionar. Emilio, Francisco. Bueno, pues agradecer la asistencia de las personas que nos están acompañando y desde luego celebrar esta relación que tenemos como despacho con ustedes para todo lo que es la planeación estratégica, ¿verdad? Y entonces, Mauro, ahí también mandar saludos a Frank González, de que no pudo estar, pero que lo mandamos saludar, ¿eh? Muchas Igualmente, gracias. igualmente, Mauro, a la organización, pero sobre todo a los asistentes, muchas gracias por su participación, por las preguntas. Esperamos realmente haber puesto un granito de arena en la importancia del proceso estratégico en las organizaciones. Déjenme decirles que hay muchos comentarios de felicitación, que les pareció brillante su exposición. Entonces no quiero dejar de decirlo de varios de nuestros participantes. Muchas gracias, un gusto. Pues Gracias. muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias, Francisco. Esperemos contar con ustedes en otras ocasiones, desde luego. Mi nombre es Mauro González y a nombre de nuestro director José Fran González les agradezco a todos los asistentes y nos seguimos viendo en próximos webinars. Que tengan muy buena tarde. Muchas Buenas gracias. tardes, hasta luego. Hasta luego, bye.